Hola Claudia, hola Roberto, vamos a seguir con los cuentos. Nos quedamos en la minería. Hacia 1550 se descubren minas de plata en el Estado de México, Guerrero, Guanajuato y Zacatecas. De tal riqueza que esta actividad se convirtió en la base de la economía durante la etapa colonial. El desarrollo tecnológico alcanzado en las minas novohispanas de Nueva España fue muy importante, pero no impidió que se explotara a los indios y a los esclavos negros que trabajaban en ellas. Estos son los esclavos trabajando, picando piedra, y este es el patrón con su látigo. La población de la Nueva España estuvo compuesta básicamente por tres grupos: los indios, que eran habitantes originarios, aunque perdieron muchas de sus tierras, se les quitó su religión y le impusieron nuevas costumbres. Eran considerados súbditos del rey y la iglesia los protegía. Las costumbres eran consideradas súbditas del rey y la iglesia los protegía. Los blancos, en su mayoría nacidos en España, era el grupo privilegiado que controlaba el gobierno, el comercio, las minas y poseían mayor parte de la tierra. Los blancos. A los negros esclavos de origen africano, llegados por Cuba, se les empleó en las minas y en el cultivo del azúcar. En áreas tropicales, la mezcla de estos grupos dio origen a los mestizos y a las castas que con el tiempo se convertirían en los grupos de numerosas ciudades y en el origen del mexicano. Las órdenes religiosas. Las tres primeras órdenes religiosas que se establecieron en la Nueva España en el siglo XVI fueron franciscanos, dominicos y agustinos. Estos se distinguieron por realizar las labores de conversión al catolicismo, defensa y educación a indios, destacando Fray Pedro de Gante, Fray Martín de Valencia y Fray Bartolomeo de las Casas, quien fue un gran defensor de los indios. Posteriormente llegaron las órdenes para hombres y para mujeres jesuitas, carmelitas, mercedarios, beltemitas y jerominas. Este es el padre y aquí está enseñándole a los indios. La imprenta. La primera imprenta del continente del impresor Juan Pablo llegó a la Ciudad de México en 1539, gracias a las gestiones del obispo Fray Juan de Zumárraga y del rey Antonio de Mendoza. El primer libro impreso fue la escala espiritual para la llegada del cielo. La literatura religiosa fue la más editada, pues era indispensable para ayudar a los frailes y sacerdotes de las tareas de enseñanza de la religión católica a los indígenas. La cultura de la Nueva España. Las letras novohispanas se desarrollaron desde el siglo XVI, pero se encuentran una identidad propia hasta finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. En el trabajo del literato, científico e historiador Carlos de Sigüenza y Gonora, Triunfo parético, aventuras de Alonso Ramírez, La llamada décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz, Los empeños de una casa, Primer sueño, poesía y villancicos, y el escritor de la obra de teatro Juan Ruiz de Alarcón, La verdad sospechosa. Estos autores se les considera como los fundadores de la literatura mexicana. Y esta que ven aquí ustedes es Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer que luchó siempre por aprender, a pesar de las circunstancias que en aquella época no se les permitía a las mujeres. La Real y Pontífica Universidad de México. Aquí vamos a hablar de la primera universidad que se instituyó en México. Fue la primera universidad establecida en el continente americano, pues fue fundada por el rey Carlos V del 21 de septiembre de 1521, iniciando sus cursos el 25 de enero de 1553. En ella se impartía teología, filosofía, latín y retórica.
pero también medicina, astronomía y lenguas indígenas, náhuatl y otomí. Estuvo abierta al avance del conocimiento europeo, aunque la Inquisición la limitó muchas veces. Dio importantes científicos como Díaz de Gamarra y León, Gama o Bartolomé, todos ellos nacidos en la Nueva España. La arquitectura de la Nueva España. Dentro de las artes que más se conocen es la arquitectura, que inició en el siglo XVI, con influencia renacentista, planentesco y herreriano y árabe mudéjar. Ejemplos son la iglesia franciscana de Tlaxcala y Tepeaca, las angustias de Acopán y Tezpoztlán, los conventos de Acolmán y Yurria. A partir del siglo XVII se inicia una adaptación de los estilos europeos, que llegan y dan lugar a una forma de expresión que podríamos llamar mexicana. El barroco, que se caracterizaba por decorar todos los espacios hasta la exageración, ejemplos entre tantos son el Sagrario de la Catedral de México y las iglesias dominicas de Oaxaca y San Cristóbal de las Casas. La expulsión de los jesuitas. Esta orden religiosa tenía mucho poder, riqueza, preparación intelectual, controlaba las mejores escuelas y tenía una gran fuerza espiritual entre la población, por lo que representaban un peligro para el rey de España, quien decide excomulgarlo y expulsarlo de sus dominios. El 25 de junio de 1767. El caso de la Nueva España, además, entre criollos estaban despertando un sentimiento de nacionalismo y amor a la patria. La situación general de la Nueva España a finales del siglo XVIII comienza con la riqueza de la Nueva España era enorme, pero las desigualdades sociales eran todavía más. El grupo de los españoles nacidos en la península ibérica era poderoso y rico. Los criollos blancos nacidos aquí tenían menos poder y eran hechos a un lado, lo que dio lugar a conflictos y lucha entre ellos. Los indios, mestizos, castas y negros eran las clases olvidadas y marginadas. Aquí podemos ver cómo el burgués le pide que el esclavo le limpie las botas, mientras aquí los indios están trabajando en el campo. Aquí están las familias apoderadas. Y terminamos en esta parte. Acabamos. Dice, la influencia de las ideas de la Ilustración en la independencia de México. Los grandes pensadores de la Ilustración del siglo XVIII, Montesquieu, Diderot, Rousseau, Voltaire y otros, tenían las ideas relacionistas, es decir, no necesitaban de Dios para explicar la realidad y contaban con nuevos métodos e instrumentos para investigarla. Creían en la libertad, los derechos humanos, la república, la democracia y en limitar el poder de los gobernantes. Estas ideas atacaban las bases de justificación de los gobiernos del derecho divino, de los reyes dados por Dios para gobernar y el poder del clero. Sus ideas eran revolucionarias y aquí fueron útiles para que los criollos se dieran cuenta de que no se necesitaba de España para vivir y gobernarse como país. La invasión francesa a España en 1808. En 1789 estalla la Revolución Francesa, que corta la cabeza del rey Luis XVI y lleva al gobierno un hombre de ideas liberales, Napoleón Bonaparte. En 1808, este ataca España y vence al rey Carlos IV, quien deja el trono a José Bonaparte. Ante las protestas de el heredero Fernando VII. En las colonias españolas, a los que no se les prestaba mucha atención, no aceptaban al nuevo rey y buscaban restituir el trono a Fernando VII. Pero pronto surge la idea de hacerse países, de hacer revoluciones e independencia, de no depender de España. Y bueno, la independencia de México. Aquí nos quedamos y mañana continuamos. Adiós.